Bien, vamos a hablar de un nuevo tema. Vamos a hablar de la resistencia al corte. Entonces, el esfuerzo cortante es importante tomarlo en cuenta en lo que son las vigas, porque eso también determina posibles fisuras. El concreto por sí solo puede soportar una cierta cantidad de esfuerzo cortante, pero lo que no puede soportar el concreto lo absorbe el acero. Ahora, ¿qué tipo de acero hará frente al cortante? ¿Alguien sabe? ¿Qué acero El es? estribo. El estribo, ¿no? El estribo es el que hace frente al esfuerzo cortante. Entonces ahora vamos a aprender a diseñar estribos. Entonces, el esfuerzo cortante que resiste una viga será los que proporcionan el concreto y el acero transversal. Entonces, PN es el cortante nominal que actúa y está soportado por BC, que es el cortante que absorbe el concreto, y BS, el cortante que absorbe el acero. Entonces, BN es el cortante nominal, BC es el cortante del concreto y BS es el cortante del acero. Entonces, eso es cómo funciona todo. Entonces, el cortante, la condición de diseño sería que phi Bn es igual a Bu. ¿Sí? Esa es la condición de diseño. Ahora vamos a hablar de la fuerza cortante que resiste al concreto. Entonces, BC 0.53 la raíz de F'C por T. Ese es el cortante que puede soportar el concreto. Cuando los elementos están sometidos a flexión y a corte,
Entonces el cortante que absorbe el concreto es 0.5 F'C más 176 por esto por BU por D dividido entre el momento último por esto por D. Donde esta cuantía es el área de acero dividido, ¿sí? Y PU por D sobre MU menor o igual a 1. Pero, a ver, aclaremos algo. La resistencia al corte no será mayor que eso. No debe pasar este valor la resistencia al corte del concreto. Ahora, si queremos saber cuánto resiste el acero, entonces la fuerza cortante Bs va a ser Bn menos Bc. Entonces, si se usan estribos verticales, la separación es área del estribo por Fy por D dividido entre PS, en el caso de que se utilizaran estribos, donde este valor de AB es el área del estribo. Ahora vamos a recurrir a una tablita de diseño, resumen. Entonces vamos a hablar del diseño para cortante. Primero, si BN, cortante nominal, es menor a BC medios, entonces no se necesita refuerzo transversal. Segundo, si BN es mayor o igual a BC medios y además BN es menor a BC, entonces se quiere refuerzo transversal mínima.
Y ese refuerzo transversal mínimo es, en primer lugar, el área mínima es 3.5 por B por S sobre FY. Entonces, ese es el área de acero mínimo de estribo que se requiere, donde obviamente tiene que haber condiciones. La separación tiene que ser menos AD medios. Y esta separación tiene que ser menor o igual a 60 centímetros. Bien, veamos una tercera condición. Si este BN es mayor o igual a BC, entonces dos opciones. Si BS es menor o igual a 1,06 por raíz de F'C por BD por D, entonces S es menor o igual a D medios. Y además, S tiene que ser menor o igual a 60 centímetros. Por otra parte, si BS es mayor a 1,06, entonces, bueno, no solo eso, ¿no? Tendría que ser, y además, BS es menor o igual a 2.12 de la raíz de F'C, porque este es el cortante máximo, ¿no? Que puede tomarse en cuenta. Entonces, S es menor o igual a D cuartos o S menor o igual a 30 centímetros. Y finalmente, la cuarta opción, si BS supera este valor que había dicho hace rato, eso significa que hay que cambiar sección. O podríamos mejorar la calidad del concreto. Lo que sea más factible y apropiado. Esta tablita de estos 4 verificaciones es lo que se requiere para calcular el cortante. Y ustedes tienen que tenerla siempre a la mano para poder hacer el diseño al cortante. Y eso vamos a ir utilizando, ¿no? Bien, veamos un elemento más. Hablemos de lo que es la sección crítica. Entonces, la sección crítica
significa que podríamos utilizar un valor de cortante reducido para hacer los diseños. Entonces yo podría decir que se permite diseñar las secciones con un cortante BU calculado a una distancia de desde la, ¿cómo diría esto? Cara de apoyo. Siempre y cuando va a haber unas condiciones que nos da el reglamento. Cuando tengamos elementos apoyados sobre soportes en la base del elemento o cuando tenga elementos enmarcados monolíticamente con otros. Vamos a poner un ejemplo. El primer caso, imagínense que tengo esto. Un elemento que está apoyado de esta forma. Entonces el cortante se calcularía a una distancia de entonces aquí es donde se calcularía el cortante. ¿Sí? Entonces me dicen que puedo calcular a una distancia de el valor del cortante. Y si tengo un elemento monolítico, imagínense un nudo que es una unión de una columna y una viga. ¿Sí? ¿Sí? Una unión de columna con viga. Entonces el cortante podría calcularlo a una distancia d, que es el canto útil, ¿no? Entonces solo en esas condiciones, ¿no? Pero lo que no puedo hacer, vamos a escribir aquí eso.
Bien. Entonces, no se permite el diseño a una distancia de cuando tengo elementos enmarcados por un elemento de apoyo a tracción. Por otra parte, elementos que en las secciones entre apoyos, no, entre apoyo, suena mejor así, y una distancia de presenta una carga concentrada. Y por último, elementos en los cuales las cargas no están aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento. A ver, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el primer punto habla de elementos de apoyo que están trabajando a tracción. Pues imagínense esto, ¿ya? Entonces, esta parte está trabajando a tracción y esto está trabajando, bueno, está soportando una carga. Entonces, aquí es donde tengo que tomar en cuenta el cortante. Ya no a una distancia D, ¿sí? Ahora, en el caso de una viga, imagínense esto que les gusta a los arquitectos. Esto les gusta a los arquitectos, ¿no? Hacer. Y aquí está trabajando una carga. Entonces el valor de BU tendría que tomarlo en cuenta ahí. Sí, porque está actuando la carga cerca del apoyo. Bien. Y por último, el tercer punto es que si tengo esto, ay, caramba,
Y imagínense que tengo la carga aquí arriba. Entonces, como tengo una carga en la parte de la cara superior, el cortante tendría que tomarlo en esa sección. Ya no a una distancia de... Pero en estos casos que habíamos visto antes, ¿dónde está eso? En estos casos sí podría tomarlo a una distancia de... Pero en este caso no podría tomarlo a una distancia de porque el cortante es un efecto muy importante. Así que tengo que empezar a considerarlo como corresponde. Bien, vamos a hacer un cálculo. Imagínense, ay caramba, este tipo de viga. A ver cómo haría esto. Ya, tengo una viga en este sentido. Entonces todo está siendo sometido a una carga distribuida. Es de 1 tonelada metro. Entonces 320 y pónganle, no, mucho es 3 metros. Pónganle 1,50. Entonces, esto 210 FY de 5000. Un recubrimiento de 2.5 centímetros. Entonces me piden diseñar la viga, ¿sí? Ahora voy a hacer un diseño más completo. Entonces primero voy a predimensionar. La altura es L sobre 12. Voy a poner 320 sobre 12 para predimensionar, ¿sí? A ver cómo va a resultar. Este asunto del L sobre 12 no tenemos que tomarlo como la verdad absoluta, sino es una sugerencia o una recomendación que se nos da para poder tener un tamaño aproximado de la viga, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta eso. Esto me da 26,66. Entonces voy a asumir que esto va a tener 30 centímetros. Entonces altura es 30 y la base 15. Entonces parece que con estas dimensiones son suficientes. Pero vamos a
vamos a hacer la prueba. En primer lugar, tenemos que hallar los esfuerzos. Entonces, para eso voy a apartar un poquito esto y voy a empezar a hacer mi diagrama de esfuerzos. A ver, tengo que hallar primero esta reacción de acá. ¿Cuánto va a ser esa reacción? A ver, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? Ahí me ha salido 3.45 esto. Y aquí me ha salido 1,24. En fin. Bien, jóvenes, ya es 1:30. Nos daremos un pequeño descanso y sacaremos una evidencia. Además, ya se va a cortar la sesión. ¿Sí? Así que pueden prender sus cámaras, por favor. Entonces, nos daremos unos minutos y les voy a mandar un enlace para que ustedes se puedan conectar y así concluimos con este ejercicio. ¿De acuerdo? Yo creo que unos 15, unos 20 minutos va a ser.